Capítulo número 9 de la serie. El capítulo número 9 le he puesto el título relacionando justamente todo el tema que hemos hablado sobre los temas que se han hablado o que se hablan en esta última generación, lo que se habla en el mundo en general, y lo he nombrado así: el 2012, el planeta X, la serpiente y los mayas, la psicosis del fin del mundo y la aparición del falso Mesías. Estos puntos que son populares dentro pues de los comentarios que se hacen tanto a nivel religioso como a nivel ya secular. De lo más que se habla hoy día pues es del famoso 2012, ¿verdad? Con respecto al calendario maya, el famoso planeta X. También vamos a tratar de ver cuáles son las fuentes que se dice. Se le llama como Némesis, como Elenin, como Nibiru, etcétera, etcétera. Tiene varios nombres. Algunos lo asocian con Ajenjo, el que aparece en la Biblia, en Apocalipsis. Pero bueno, vamos a tratar de por lo menos tocar estos temas y pues verlo desde el punto de vista bíblico, a ver qué sí, qué no. La famosa serpiente, ¿verdad? Cuculcán o Quetzalcóatl, según entre los aztecas y los mayas. Cómo está relacionada a las fuentes bíblicas. Ya vimos que la serpiente pues se menciona, o los reptiles o serpientes se mencionan desde el origen, cuando aparece Satanás puesto como una serpiente, posesionado en una serpiente, se le parece a Java. Y bueno, de ahí podemos especular que todas aquellas religiones, culturas o naciones que de alguna manera tienen la serpiente, pues están apuntando a que son de origen no extraterrestre, sino de origen pues finalmente satánico. Esa es la simiente de la serpiente. Ok, y bueno, también lo que es respecto al fin del mundo, esta psicosis que para el mundo se ha vuelto un tema para algunos, de psicosis, de miedo, de terror, de expectación, qué va a pasar. Para nosotros la escritura dice que es justamente el momento que esperamos, el momento anhelado, el momento de nuestra redención. Al menos es lo que dice Yeshua. Dice, cuando veamos todo eso que pasa en el mundo, dice, erguíos, dice, porque vuestra redención está cerca. Esa es para nosotros la esperanza. Y lo que se dice respecto a la aparición del falso Mesías, hemos visto esto en otros temas, hemos incluso también especulado respecto a pasajes de la escritura, que esto posiblemente ya comenzó desde hace algún tiempo, y algunos medios lo citan a que todavía falta. Algunos creen que tiene que aparecer finalmente este líder que se le conoce como el anticristo. Lo más seguro es que aparezca una entidad que sea como el falso profeta que dice Apocalipsis. En Apocalipsis al menos aparece hasta el final la bestia con el dragón y aparece el falso profeta. Y el falso profeta podríamos vincularlo a un hombre o a un hombre líder, también vinculado a un sistema religioso, por eso se le dice profeta. Bueno, vamos a entrar entonces en este tema. Y de entrada, el planeta X. El planeta X es conocido con varios nombres: Némesis, Marduk, Nibiru, Barnard I, Hercolubus. En el Apocalipsis se le asocia con Ajenjo, otros como el planeta frío o el planeta rojo, etcétera, etcétera. Este enorme planeta se acercaría a la Tierra cada 3600 años, eso según las fuentes sumerias. Según lo que Zacarías Sitchin reveló respecto a este planeta, dice que es el famoso 12º planeta. Contando a los que existen en el sistema solar, incluidos al Sol y a la Luna, como no como planetas, pero sí como elementos del sistema solar. Y según esto, vamos a ver, dice esta teoría que este planeta tiene una órbita, que es cada 3600 años. Algunos creen que ya pasó, otros creen que está a punto de pasar,
y es este famoso el Lenin, del cual se ha estado nombrando últimamente, que se está acercando. Y bueno, dice, según el comentarista Sitchin, el planeta Marduk colisionó y destruyó el planeta Tiamat, que antes orbitaba nuestro sistema solar entre Marte y Júpiter. Los fragmentos de este planeta son los que ahora formarían la banda de asteroides. Esto es una especulación, pues no se tiene certeza de la información. Eso es al menos lo que dicen los sumerios. Pareciera que eso indicaría justamente a ese banda o anillo de asteroides en el sistema planetario. Bueno, este es aparentemente la órbita de Nibiru, según lo que se dice en las tablillas sumerias. Según los sumerios tenían este conocimiento en el sistema solar, aparte de los planetas que giran aquí, pues habría este otro planeta que supuestamente gira en una órbita pues mayor a todas las demás, y que además tarda 3600 años, según esta teoría. Tardaría 3600 años en dar la vuelta, y sitúan incluso esta cantidad de años con respecto a la última vez que pasó, y que dicen ellos que fue en la época de el exilio de Israel, que por eso podría estar asociado lo que ocurrió con las plagas en Egipto, lo que ocurrió con el paso de este planeta. Es interesante porque hoy día la NASA creen que cuando pasa un cometa, por ejemplo, cuando pasa un cometa muy cerca de la Tierra, podría traer consigo plagas, alguna plaga, alguna epidemia, alguna enfermedad, algún virus. Eso es lo que se cree según la ciencia, y es por eso que también aseveran que en la época del Éxodo el Eterno usó este planeta para provocar todo lo que ocurrió justamente en Egipto. Bueno, también es una especulación. Sabemos que en la Escritura el Eterno ocasionó todo eso, es decir, él fue el que hizo todo eso. Y bueno, de que si él usó ese planeta o no, eso no hay seguridad, pero bueno, igual y si lo usó, pues bueno, está en todo su derecho. Ahora sí que está en todo su derecho. Hay de hecho un cinematógrafo que explica o quiere explicar, de hecho él es judío, quiere explicar desde un punto de vista científico lo que ocurrió con el Éxodo, y lo asocia a eventos naturales en la Tierra. Bueno, esa es la órbita, y se cree además, bueno, que el 15 de mayo de 2009 estaba a esta distancia. A esta distancia, aquí viene el planeta X. Aparentemente esa es su trayectoria, iba a pasar por acá, y pues simplemente el paso de este planeta pues traería como consecuencias algunos desastres en la Tierra. Según esta teoría, los antiguos sumerios conocían la existencia de todos los planetas del sistema solar, desde Mercurio a Plutón. Este último descubrimiento del siglo XX, y la existencia de un planeta más con una órbita alrededor del Sol gigantesca, cada 3600 años, del cual procedían los Nefilim. Aparte, por cierto, esta teoría cree que ahí venían los Nefilim, los Anunnaki, dice, los dioses de su panteón, y que en sus principios fueron el génesis de la vida sobre la Tierra y la causa de la rápida evolución del hombre en nuestro mundo mediante intervención genética. Estoy sobre todo también tocando estos puntos. Hay muchos más que tienen que ver con el fin de los tiempos, pero este punto porque precisamente en la religión sumeria se creía esto, y eso está asociado finalmente a los ángeles caídos. Según las tablillas sumerias respecto a esos planetas, dicen que los Anunnaki y los Nefilim venían en este planeta, y que cada vez que se acercaba pues había estas apariciones extraterrestres, y que pues había un contacto.
Aquí hay un grabado muy antiguo donde vemos que aquí está el sol, que es representado en el centro, que por cierto también pareciera una estrella de 6 picos, un hexagrama, y alrededor están todos los planetas. Y bueno, aquí creen ellos que pues, precisamente dejaron grabado ese testimonio de el planeta Nibiru. Bueno, dice, debe ser declarado que la expectativa en el 2012 de cualquier acontecimiento singular podría muy bien llevar a una completa desilusión. Ninguno de nosotros sabe con certeza qué es lo que sucederá en los años por venir, especialmente la fecha específica del 21 de diciembre del 2012. Puesto que el futuro todavía está pues por ocurrir, no hay nada seguro. Aquí tenía pues planeado poner unos videitos que hablaban de este planeta. En este video muestran en una cartulina el movimiento del planeta que se acerca, y que el momento que se acerca, en el momento más cercano justamente a la Tierra, lo que iba a causar este planeta con su gravedad muy fuerte, pues iba a provocar que la Tierra se girara, que es una de las teorías que están circulando hoy día, que la Tierra se va a girar, que de hecho hasta usan un texto en Isaías que pareciera que hablara de eso, dice la Tierra se va a voltear. Eso es muy interesante, pero obviamente no sabemos si se está dirigiendo exactamente a ese evento. No sabemos si está dirigiendo a ese evento. Bueno, entonces este video que pues se los voy a deber también aquí, trata de esto. Ahí ponen una maqueta en donde ponen el movimiento de ese tal Nibiru, y ponen cómo la Tierra se va girando de tal manera que se invierten los polos, y bueno, hay unas catástrofes impresionantes, ¿no? Y bueno, también tenía unos videos acerca de la decepción. Hay, por supuesto, en medio de esta teoría, dos posturas. Unos que dicen, no, el universo no está pasando nada, o sea, no hay por qué temer, no se acerca ningún planeta, ni ningún cometa va a destruir la Tierra, nada. O sea, hay proyectos para de aquí a 1000 años y no se preocupe nadie. Esa es de la teoría que piensan que el mundo se va a acabar hasta que el sol se apague, que son de aquí a no sé cuántos millones de años. Entonces también está esta postura en donde dicen que no, porque no va a ocurrir nada y que no hay ningún problema. Bueno, incluso pues brincándose lo que dice la Biblia, ¿no? Que la Biblia sí le pone un fin a la escritura, en la escritura a esta creación o a esta tierra en la segunda venida. Bueno, y algunos se asocian a estos cometas, por cierto, que se acercan a lo que dice en Apocalipsis. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, que es amargura, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Bueno, algunos usan este versículo para hablar de un aparente impacto de un asteroide o un cometa o algún planeta que se impacta sobre la Tierra. Y pues bueno, es complicado. Al menos aquí dice, el tercer ángel tocó la trompeta. Cuando hablamos de las trompetas, dijimos que están hablando de tiempos de conquista. La trompeta habla de juicio, de conquista. Y una tercera trompeta, viéndola desde el punto de vista del tiempo, una tercera trompeta pues estaría muy lejos de nuestra época. Quiere decir que esto habría que interpretarse de una forma alegórica y no tanto literal. Entonces, en el estudio de Apocalipsis hablé de que esto podía ser otro evento en la historia y no tanto pues este impacto. Bien, las escrituras nos muestran que habrá fin del mundo cuando regrese Yeshua, una restauración de todas las cosas, cielos nuevos y tierra nueva. A menos es lo que apunta. Hemos estudiado estos textos que coinciden ambas cosas,
Cuando Yeshua habla de su segunda venida, coincide la restauración de las cosas, ser transformados, la muerte ya no va a existir. Eso coincide con lo que dice Apocalipsis, los mismos datos, solamente que Apocalipsis agrega que una vez que ocurra eso también va a ocurrir cielos nuevos y tierra nueva. Entonces podríamos entender, si hacemos un paralelo de lo que dijo Yeshua en su segunda venida y lo que dice Apocalipsis cuando aparece la Nueva Jerusalén, nos estamos dando cuenta que hablan del mismo evento y que en esos mismos eventos pues entonces va a haber cielos nuevos y tierra nueva, al menos literalmente eso dice. Y en donde se puede interpretar literalmente, de hecho, la restauración de todas las cosas. Bueno, con respecto al 2012 es muy interesante porque cuando se habla del 2012 y los mayas, o bueno, cuando se habla del 2012 en realidad se está haciendo referencia a los mayas. Los mayas son los que aparentemente, según las interpretaciones que hicieron de los textos mayas, aparentemente apuntan a esa fecha. Ahora, algunos creen que todo eso en realidad no se va a cumplir en ese mismo día, sino que eso se ha estado cumpliendo con anticipación. O sea, la fecha maya no es la exclusiva donde va a ocurrir todo, sino que ha habido otras. Lo curioso de aquí es de que tanto aquí como en otras culturas y religiones siempre aparece la serpiente o el dragón. Aquí arriba, aquí esta parte derecha vemos Quetzalcóatl, que también Kukulcán la posicionan igual como esa serpiente. Lo vemos en la religión china, en la cultura china, y vemos acá en Europa esta estatua de un dragón serpiente, o bueno, dragón, porque finalmente dragón dice la serpiente antigua es Satanás, que es el dragón. Y ¿por qué toco este tema? Toco este tema porque de alguna manera la fe de la Biblia, las profecías, de alguna manera vinculan, o bueno, en este estudio especialmente podremos vincular a los mayas. ¿Por qué? Porque ellos fueron justamente un producto, o bueno, lo que creyeron y dejaron como legado de creencia religiosa, es producto nada más y nada menos que del contacto también de los ángeles caídos. Tanto la cultura maya como la cultura azteca y otras culturas se sabe que apareció un ser a manera de serpiente, un ser reptil, y justamente, de hecho, en los códigos mayas se cree que Kukulcán apareció en una nave, y hay fotos donde interpretan este acontecimiento. Dice que apareció en una nave que era capaz de traspasar el tiempo y el espacio. O sea que los mayas sabían y conocieron así de entrada, no sé si a Satanás, seguramente sí, porque adoran a la serpiente antiguamente, incluso hoy día, aunque dicen que los mayas actualmente no lo hacen, pero sí lo hacen desde no sé, desde el Perú, pasando por todos esos lugares en donde había en el Perú estaban los incas, ¿verdad? Pero hablando, por ejemplo, lo que es Guatemala, lo que es Chiapas, lo que es Campeche, lo que es Yucatán, hoy día hay mucha presencia de estas familias que proceden de aquellas culturas y que todavía tienen sus rituales. En realidad todavía tienen sus rituales, tienen invocaciones, no sé si sacrificios, pero no dudo de que por ahí algún grupo satánico se les haya unido y posiblemente lo hagan, porque antes lo hacían. Entonces hoy día incluso hasta es parte de la cultura en México. O sea, la gente que va y visita, por ejemplo, y nosotros nos percatamos, y también por allá las familias de Mérida nos decían que siguen haciendo sus rituales, y hay gente que todavía habla el maya y invoca al sol y todo eso, y
los turistas van y bueno, los pasean en los lugares, en los templos, fíjense, los templos paganos antiguos, y les permiten a la gente nativa de allá que ha guardado la tradición y la religión, les permiten a manera de demostración para los turistas los rituales y los cultos. Entonces esta gente, como si lo estuvieran haciendo para el público, pero a la vez lo están haciendo para Kukulcán. Y hacen, no sé si diario, no sé si eso lo hacen diario, o por lo menos cada semana, hacen un ritual ahí en un templo y juegan el juego de la pelota y todo aquello. Desde ahí viene el origen del juego de la pelota. El fútbol no es otra cosa que pues el juego de la pelota en un sentido moderno, por eso yo lo califico como pues en parte pagano, ¿okay? Y pues bueno, podríamos decir que no tiene nada de malo, pero si le dan una estudiada se van a dar cuenta que es un juego muy masón, ¿okay? 11 contra 11, el centro, un círculo, las medidas de la cancha, bueno, todo aquello, ya saben, hay mucha masonería ahí, pareciera que no, pero sí. Entonces, los mayas allá pues hacen esto, hacen esos rituales cada 8 días mientras la gente los ve, los turistas, pero no saben que están participando, justamente están participando en un ritual a Kukulcán. Y bueno, según lo que se sabe de los mayas, según lo que ya han interpretado hasta el día de hoy, los mayas recibieron directamente de este serpiente, que calificaron ellos como que venía en una nave que traspasaba el tiempo y el espacio. Dicen que recibieron de ellos toda esa ciencia, todo ese conocimiento de los astros, de alquimia también, conocimiento sobre todo de los astros, del zodiaco, de las fechas, los famosos calendarios que tienen, los 3 calendarios, la cuenta corta, la cuenta larga, los equinoccios, sobre todo los ¿cómo se llama? Cuando hay eclipses, perdón, se me llama la palabra, los eclipses, y sobre todo las fechas del 2012. Hay mucha certeza en cuanto a eso, porque cuando empezaron a descubrir este código maya, pues vieron que eran muy exactos en los eclipses que habían en el futuro, hasta nuestras fechas. Entonces, cuando vieron todo eso, pues por eso empezaron a pretender que el 2012 era un número significativo. ¿Ok? Por acá nos recuerda por acá que hacen sus rituales también por concepto de la siembra y la cosecha, ¿ok? Para que sus milpas, para tener una buena siembra. Y eso lo hacían también los aztecas, por cierto. De hecho, hay por ahí un comercial que salió, que creo que lo promovió Maseca, esta empresa, en donde dice que los dioses trajeron el maíz, según dice, cuenta la leyenda que Quetzalcóatl o Kukulcán, dependiendo del lugar, trajeron el maíz de fuera, y entonces por eso de ahí viene un ritual y una adoración al dios del maíz. Esa es una de las teorías muy interesantes que se escucha como leyenda, así como algo pues medio extraño, pero no es extraño para muchos, porque creen que no solamente semillas trajeron de afuera, porque si ustedes van, por ejemplo, el contexto bíblico, ahí solamente aparecen 5 tipos de granos, y algunos creen que estos seres también trajeron semillas de fuera, o incluso animales. Y bueno, estas son teorías también, ustedes lo pueden averiguar en internet. Hay grupos de la nueva era que dicen que estos seres que vinieron del espacio trajeron algunos animales, como los delfines, por ejemplo. Ellos creen que los delfines son seres muy inteligentes que vienen de Orión y bueno, de otros lugares. Bueno, eso está así muy de la nueva era. Pero bueno, eso con respecto a la leyenda también del maíz. Pero bueno, finalmente lo que sí es certero y nos conecta con lo que hemos estado hablando,
es que aparece el dragón, aparece la serpiente, y aquí está justamente la serpiente que es Kukulcán. De hecho, Kukulcán es justamente el nombre que es el mismo nombre que lleva Quetzalcóatl, ¿verdad? Si no me equivoco, que tiene que ver con una serpiente alada, ¿okay? Una serpiente o una serpiente voladora. Y hay investigaciones muy interesantes respecto a los pájaros. Por ejemplo, dicen que si los pájaros les quitan las plumas y las alas, pues parecen unas serpientes, tienen toda la genética. Y hay unos que dicen que han cruzado estos seres y aparecen su ADN que se puede mezclar. Y bueno, de ahí sacan la conclusión de que pues una serpiente alada pues no es extraño para las culturas antiguas. Bueno, por aquí hay un comentario respecto a estas divinidades. Dice: dragones americanos, Quetzalcóatl es un dragón, deidad venerada en la cultura azteca en la era precolonial. Dice, su nombre proviene de las palabras serpiente y llave del lenguaje náhuatl. Otra civilización que también veneró a Quetzalcóatl fue la maya. La cultura teotihuacana también estaba dedicada a Tlaloc, dios del agua, mientras que Quetzalcóatl era la representación de la tierra y la fertilidad, y era subordinado de Tlaloc. Mientras que el culto evolucionó, igual se desarrolló la independencia entre ambas deidades. Según datos, Quetzalcóatl se mezcló con otros dioses y adquirió otros atributos. Con el tiempo, algunas veces se lo asoció con Ejecatl, el dios del viento, que representa las fuerzas de la naturaleza. Quetzalcóatl también se convirtió en la representación de la lluvia, mientras que Tlaloc quedó como el dios de las aguas terrenales. Entiéndase como el dios de los lagos y los ríos. Eventualmente Quetzalcóatl tomó el lugar de uno de los dioses de la creación, esto en la cultura azteca y maya. El Chilam Balam nos dice que en el Tun 6 IK dice: llegará la regeneración espiritual. Dice esto el Chilam Balam. El Chilam Balam son las escrituras mayas, las escrituras sagradas mayas. Dice que llegará la regeneración espiritual, el despertar de la conciencia. Dice, nos habla del retorno de Kukulcán, y las fechas coinciden, por lo que puede consultar con el retorno de Jesús el Cristo, dice este autor, fíjense. O sea, está asociando al Mesías con Kukulcán. Háganme el favor. Dice, por tanto, puedo concluir que el regreso de Kukulcán en junio 6 del 2012 no es algo físico. Dice que vendrá a poner orden, sino a implantar un nuevo nivel de conciencia que encarnará en muchos de nosotros, y tendremos oportunidad de escoger y cumplir un destino como parte de la creación divina. Dice este autor, llega a estas conclusiones, y no es otra cosa que lo que está promoviendo obviamente la nueva era, ¿verdad? Un despertar de la conciencia o una conciencia más elevada, etcétera, etcétera. Bien, según las profecías mayas, el reseteo de su calendario, eso es lo que va a ocurrir. Dice, debemos entender que no son profecías ni tampoco mayas, sino que es información que heredaron según hemos estudiado respecto de los caídos, por estos seres que se rebelaron delante del Eterno, los cuales les enseñaron a los hombres todo tipo de ciencia y de misterios escondidos en los astros. Hasta el día de hoy todavía mucha gente se sigue preguntando, ¿verdad? ¿Cómo es de que los mayas llegaron a tales conclusiones? Ninguna cultura llegó a semejantes conclusiones respecto a los astros, ninguna, ni siquiera los sumerios tenían toda esa sabiduría, ni siquiera ellos, ni los egipcios. O sea, como que a los mayas se les ha puesto así como que, órale, esos como dicen, ¿verdad? Esos de cuál fumaron. Pero notamos con eso que ellos tuvieron más contacto con los ángeles caídos. Ellos tuvieron el contacto más directo tal vez y más profundo con las entidades
celestiales caídas o los ángeles caídos, de tal manera que obviamente los instruyeron, hicieron grandes maestros, hicieron grandes hechiceros y pues bueno, se podría citar, incluso algunos creen que ellos son lo que quedaron de Atlantes también, de los antiguos Atlantes, o incluso algunos creen que los lemurianos, que por eso su escritura que no era un alfabeto, no consistía en alfabeto sino en formas pictográficas, era un alfabeto muy avanzado, es decir, muy concreto, y que bueno, toda esta sabiduría, aparte del conocimiento de los astros, pues bueno, lo estaban recibiendo. ¿Ok? Bien, entonces, y bueno, entonces estamos relacionando pues a los mayas justamente con el tema que estamos hablando, que son los caídos, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen ellos? Bueno, según las profecías mayas, en los libros de Chilam Balam, de Yucatán, hay referencias a profecías acerca del fin del 13º ciclo. Su relación al 2012 es implícita pero indirecta. Debe notarse que esas profecías serían una tardía tradición de la preconquista que involucra el 2012, escrita por lo menos 15 siglos después de ser inventado el calendario del 2012, la cuenta larga. No obstante, tales perspectivas deben ser apreciadas por el simple hecho que conservan las creencias mayas sobre los finales de ciclo. Y bueno, para los mayas y para la gente que cree esto de los mayas, ellos creen que no va a haber tampoco un fin de la era, no, es decir, no va a haber un fin de las eras o de los tiempos. Ellos creen que va a haber simplemente una restauración y que va a haber una nueva era y que va a venir Kukulcán y bueno, va a poner las cosas no solamente en orden, sino que va a traer una conciencia avanzada para todos y a entrar en un reino de paz. Esto se le conoce en el contexto del Chilam Balam, ¿okay? Que simplemente se acaba el ciclo de su calendario de la cuenta larga y comienza otro, y con este comienzo pues entra una nueva era de paz, amor y hermandad. Pero eso sí, dicen que antes de llegar a eso, sí citan que va a haber algunos conflictos terrenales o que tienen que ver con desastres. Bueno, dice, por esta razón también nosotros podemos acceder a las profecías del fin del ciclo en el Popol Vuh maya, quiché, dice, grabado en Guatemala en 1550. Según el traductor del Popol Vuh, Dennis Dedlock, el documento del Popol Vuh probablemente fue leído directamente de un libro jeroglífico poseído por los ancianos quiché. Y esto es lo que dicen las 7 profecías mayas. A lo mejor ya ustedes ya lo han escuchado o leído, visto por ahí. Según esta profecía, la primera dice: el 22 de diciembre del 2012 el Sol recibirá un rayo sincronizador del centro de la galaxia con el que se iniciará un nuevo ciclo. Será el fin del mundo, del materialismo y destrucción en que vivimos y el inicio de una nueva etapa de respeto y armonía. Antes de ese día la humanidad deberá optar entre desaparecer como especie pensante que atenta contra el planeta o evolucionar hacia una nueva era de integración con el resto del universo. ¿Ok? Bueno, aquí es donde viene las teorías de la nueva era, ¿verdad? Que cuando el mundo reciba o cuando el Sol y el planeta reciban este rayo de la galaxia, y eso con respecto al movimiento en los astros, ¿ok? Según creen que la Tierra está zigzagueando de arriba hacia abajo, más o menos como lo llevo la flechita aquí, de arriba hacia abajo, y ellos dicen que está zigzagueando. Hagan de cuenta que la galaxia está así, es plana, ¿ok? Vamos a hacer una suposición. Bueno, voy a tratar de poner por lo menos por aquí una línea, ¿ok? Ellos creen que ahí está la galaxia, por decirlo. Esto es la Vía Láctea, y que la Tierra aparentemente está moviéndose así, ¿ok? Está moviéndose así, está cruzando
la galaxia, y está a punto ahorita de cruzar la galaxia así horizontalmente, y en el momento que entre por aquí dice que va a recibir un rayo cósmico, aquí lo que dice acá, un rayo desde el centro de la galaxia, y eso va a hacer que se cause justamente esta nueva era, este cambio de conciencia, es lo que dicen ellos. Segunda profecía, dice la segunda profecía anunció que a partir del eclipse del 11 de agosto de 1999, las transformaciones físicas en el Sol alterarían el comportamiento de los hombres. Dijeron que algunos perderían el control de sus emociones y otros afianzarían su paz interior para sincronizarse con los ritmos de la galaxia. Así podrán neutralizarse los cambios drásticos que describen las siguientes profecías. Tercera profecía, dice: la lógica del hombre aumentará la temperatura de la Tierra y producirá desequilibrios climáticos y geológicos. La falta de sincronía entre nuestro comportamiento y la naturaleza traerá grandes problemas como la evaporación del agua de los suelos, incendios forestales y la destrucción de las cosechas. La actitud que tomemos será crucial para sobrellevar esta época de crisis. Se dan cuenta que lo que están diciendo ellos es de que necesita la gente trabajar consigo mismo. De hecho, hay una teoría que, y es parte también de la nueva era, que está hablando de que ese es un tiempo en donde todos tienen que amarse, tienen que evitar señalar, el juicio, no juzgues a nadie, no hay problema con nada, simplemente tú acepta a las personas, ama, y eso les está preparando su alma y su conciencia, dicen ellos, para entonces, cuando venga ese rayo de la galaxia, poder entrar, dicen ellos, en esa sintonía galáctica. En la metafísica también se habla eso, que el planeta va a ascender a un estatus más alto, y por eso entra una nueva era. Bueno, eso es lo que están hablando aquí, y lo que hablan ellos es prepararse, simplemente prepararse personalmente. Esa es su forma de fe. Dice: así que predice una ola de calor que provocará el derretimiento del hielo de los polos. Según los mayas, ese será el modo en que el planeta se limpiará y reverdecerá, pero a la vez se inundarán las costas y miles de personas que viven cerca del mar se enfrentarán a serios peligros. Bueno, es lo que dice, y esto coincide también con lo que dicen los sumerios, que se podrían derretir los polos y haber inundaciones en todo lo que son las costas. ¿Okay? Quinta profecía, según la quinta profecía, si no sintonizamos nuestro comportamiento con los ritmos de la naturaleza y la galaxia, antes del 2012 veremos fallar todos los sistemas sobre los que está basada nuestra civilización. Dicen ellos, se producirá un colapso de la red informática, la electricidad, el sistema económico y la religión. Eso es lo que dicen ellos. Y pues bueno, eso no es de que a lo mejor lo digan ellos, también pues la Biblia lo ha dicho antes de todo esto, los profetas lo dijeron, y Apocalipsis también lo menciona. Sexta profecía habla de la aparición de un cometa que traerá transformaciones físicas muy bruscas en nuestro planeta. A partir de sus cálculos, los mayas aseguran que existen altas probabilidades de que el cometa choque con la Tierra, pero a la vez sostiene que es posible, dicen ellos, desviar su trayectoria por medios físicos o psíquicos. Okay, eso también coincide con algunas partes de la Biblia y con lo que dicen los sumerios, pero ellos ponen como solución la intervención humana, y hay un grupo que esotérico, por cierto, que habla de esto. Están congregando, por decirlo, están poniendo en sintonía a mucha gente de todo el planeta para que empiece a hacer meditación y empiece a poner en sintonía, se empiezan a unir en sintonía, algo que ustedes a lo mejor ya han escuchado por ahí en algunas iglesias, un poco
esotéricas, ¿verdad? Que a cierta hora todos se ponen a hacer oración y todo aquello para que traer paz a la tierra o para algo así. ¿Ok? A veces, bueno, tienen buenas intenciones, pero pues cuando está escrito algo que debe de ocurrir, pues va a ocurrir aunque nosotros oremos. Está escrito y está escrito. Y bueno, aquí estas personas dicen que si todos los humanos conectan su conciencia a un solo pensamiento, dicen que pueden salvar a la tierra de catástrofes. Eso es lo que dicen ellos en base a lo que dice la sexta profecía maya. Y bueno, la séptima, ¿qué dice la séptima? Dice: en la séptima profecía los mayas nos dejaron un mensaje de esperanza, dice este autor. Dijeron que a partir de un esfuerzo voluntario por lograr la armonía y la paz interior, vean, a partir del esfuerzo voluntario por lograr la armonía y la paz interior, podremos desarrollar nuevos sentidos e integrarnos al funcionamiento de la galaxia. Así podremos reducir los efectos nocivos anunciados por las otras profecías y renacer en una nueva era, la era de la luz, así le llaman ellos. Y de aquí es donde se basan justamente muchas teorías de la nueva era, que viene una nueva era. Incluso en las profecías mayas y los que hablan de esto dicen que no va a haber fin del mundo, que no va a haber nada de eso. La tierra va a pasar por algunos desajustes, pero que cuando regrese Kukulcán va a comenzar una nueva era de amor, paz, armonía, y por fin va a haber paz en este mundo. Bueno, según entendimos en la escritura, todo apunta a que no cuando Kukulcán regrese, sino cuando Yeshua regrese, pero va a haber la restauración de todo, y el resto va a ser pasado por el fuego, a menos eso dice la escritura. Bueno, no debemos darle credibilidad a profecías paganas, sin embargo, sí podemos cotejarlas con la revelación bíblica y conocer e identificar los eventos que ocurren dentro de nuestro mundo y sistema solar, puesto que todo lo que ocurre no está de más y todo cumple los propósitos del Eterno. ¿Ok? Especialmente cuando están vinculados aspectos relevantes asemejados a la simbología bíblica, como la serpiente, mencionada tanto en la cultura maya como azteca, china, japonesa, hindú, etc. Esto nos viene a dar un aspecto más intrigante con respecto a la aparición de lo que conocemos como la serpiente antigua, mejor conocida como Satanás, quien habrá de hacerse presente antes del regreso de Yeshua. Ok, tenemos este texto. Bueno, según la teoría de que tiene que aparecer un anticristo, alguien que según el dispensacionalismo va a fungir como un líder mundial, espiritual, religioso, y que cuando se haga el templo se va a sentar en el templo y que después va a traicionar a Israel y que va a pedir que lo adoren y todo aquello. Está todo esto, ¿verdad? Todavía no se tiene la seguridad de quién será el receptor del espíritu demoníaco que salió del abismo. Si esto así fuera, llamado el anticristo, posiblemente están operando ya en ellos desde hace algunos tiempos, es lo más seguro. Según lo que nos muestra la Biblia, y bueno, aquí hay varios personajes, ustedes los conocen. Esta es de Obama. Cuando entró Obama, vino toda esa afirmación de que él era, de que no era el Papa negro, pero que sí era un gobernador pues de tez negra. ¿Ok? Entonces algunos rápidamente dijeron, este es, porque dice que tiene que ser pues moreno, ¿verdad? O el Papa negro. Bueno, sí, algunos empezaron a decir que ni siquiera es estadounidense de entrada, aunque es de madre aparentemente estadounidense, pues su padre es islámico, según nació fuera. Bueno, él dice que nació en Hawái y ahí tiene su acta y todo eso, pero bueno, algunos creen que este iba a ser, y pareciera que no tiene tanta importancia, ¿no? La bestia trabaja con muchos poderes, no solamente con uno. Otro, pues acá está el príncipe Carlos, ¿verdad? Y que por cierto, este hombre tiene un linaje
un linaje que él puede comprobar que dice que es descendiente de David. Él dice que es descendiente de David, por lo cual muchos judíos laicos creen que él es un fuerte candidato para ser pues el rey, o en todo caso su hijo mayor, aquí lo vemos, William, que por cierto ya se casó. Algunos creen que cuando cumpla sus 33 años, que es un número que usa la masonería, va a ser el momento en donde va a actuar. ¿Ok? Este que está a la derecha es un hombre que se llama Nicolás I, pues es un príncipe, el príncipe de Dinamarca, y es algo popular, no mucho. Otros estaban apuntando a que posiblemente ese sería un hombre que empezaría a pues hacer presencia primeramente en la ONU, después a nivel mundial, que iba a cautivar a las personas, que iba a cautivar a las mujeres, que iba a ser pues alguien que pudiera ser el famoso anticristo. Y más porque algunas teorías en el judaísmo se cree que de la tribu de Dan iba a salir el falso Mesías. Y pues Dinamarca, hemos dicho que Denmark antiguamente era la ciudad de Dan. Entonces algunos creen que este príncipe Nicolás I puede llegar a ser el anticristo, según la interpretación dispensacionalista. ¿Ok? Y no es raro, en ese caso no es raro, porque como les dije, Apocalipsis apunta al dragón, que es Satanás, a la bestia, que es la hegemonía mundial, y al falso profeta, que finalmente tiene que ser una persona posiblemente, o el falso profeta posiblemente esté hablando del individuo que dirige la religión apóstata. ¿Ok? Y bueno, la religión apóstata, obviamente estoy hablando del catolicismo, y el falso profeta sería pues el papado, que ya de entrada pues se levantan como la religión oficial, y los líderes pues se levantan como profetas en realidad, como si ellos no se equivocaran cuando hablan y como si ellos tuvieran el primado. ¿Ok? Entonces tanto podría ser como un hombre político, como que podría ser tal vez hablando de profetas, pues un personaje religioso. Bueno, esto es lo que se dice respecto al 2012. ¿Ok? Y sí, si se trataba de eso, de que fuera un personaje como estos, o el mismo Papa, el papado, posiblemente ni siquiera ellos sabrían que iban a jugar ese papel. Lo más seguro es de que estos posiblemente estén pensando en algún gobierno político, es decir, a un poder sobre el mundo. Ahora, sin embargo, es posible que sí lo sepan. Hay información respecto a que todos ellos obviamente participan en sociedades secretas, que son adoradores de Satanás, que saben cuáles son los propósitos y saben cuál sería ese papel importante. Entonces es posible que a la vez sí lo puedan saber. ¿Okay? De hecho, se cree que dentro de todas estas personalidades, muchos de ellos que nacieron incluso sus padres dentro de sociedades secretas, y que incluso algunos, y hay algunas teorías medias oscuras de ciertos personajes, creen que fueron concebidos desde rituales satánicos, desde orgías o cultos demoníacos. Entonces no dudo de que pues fuesen a ser algún instrumento de Satanás. ¿Ok? Bueno, y bueno, no podemos desligar de la información que poseyeron los mayas de lo que conocemos acerca de los caídos y sus consecuencias en el planeta Tierra. Sin duda será una de las herramientas del gran engaño del fin de los tiempos. Solo nos queda mantenernos fieles a Yeshua y a la Torá y esperar. ¿Ok? Esperar. Bueno, aquí también tenía planeado unos videitos que hablan respecto a los mayas, todo lo que se ha dicho respecto a los mayas, que bueno, ya lo han escuchado ustedes, y respecto a sus profecías, que algunos creen que se están cumpliendo efectivamente como ellos lo dijeron, desde el eclipse que ocurrió en el 99 hasta nuestras fechas, y que no es extraño, no es extraño porque
si lo dijo Yeshua con anticipación, es muy claro. Obviamente cuando los mayas recibieron esto fue después de Yeshua. No es extraño que ya con ese conocimiento, pues la serpiente se les haya aparecido pues a los mayas en estos templos y les haya dado la misma información, simplemente que él haciéndose como que el autor, como si Satanás fuese el autor de esas profecías y finalmente como un medio para engañar a la gente y hacerla pensar que vienen a una era, una nueva era y un reino de paz y hermandad. ¿Ok? Bueno, eso es respecto a algunos pocos temas, o más bien respecto a muchos temas, y que hablamos aquí un poquito de unos pocos de todos esos respecto a lo que se cuenta dentro de las naciones. ¿Ok? Del espléndido paisaje del mundo maya surgió una civilización altamente desarrollada que floreció mientras Europa se encontraba sumergida en el oscurantismo. Los mayas llevaban ventaja a sus contemporáneos en todo. En el apogeo de su desarrollo, entre el 200 y 900 AD, construyeron templos y centros ceremoniales comparables a las pirámides de Egipto. Desarrollaron un calendario más preciso que el que actualmente utilizamos. Trazaron el curso de Venus. Predijeron acertadamente eclipses solares y lunares. Inventaron un complejo sistema de escritura y desarrollaron técnicas de agricultura altamente sofisticadas. Después, esa civilización misteriosamente decayó. Los principales centros ceremoniales de toda la región fueron abandonados a principios de los 900 y poco a poco fueron sepultados por las selvas de Chiapas y Guatemala. Otros centros ceremoniales como Chichén Itzá en el norte de Yucatán sobrevivieron. Cuando el español Hernández de Córdoba llegó a la península de Yucatán en 1517, la civilización maya era solo la sombra de su anterior gloria. Nadie sabe realmente por qué fueron abandonados los centros ceremoniales en Chiapas y Guatemala, pero los estudiosos en la materia sostienen la teoría de que los mismos mayas tuvieron algo que ver con su caída. Sin duda la presencia de invasores como los toltecas y posteriormente los guerreros tzitzaes jugaron un papel importante en la decadencia de la civilización maya. Nuevas culturas fueron adoptadas, el enfoque arquitectónico y religioso cambió y la guerra inevitablemente estalló entre grupos rivales. Las tensiones entre la población también tuvieron que ver en la caída de la civilización maya. Hacia el 1546, los españoles conquistaron la mayor parte de la península de Yucatán. Aún después de la conquista, los mayas se siguieron resistiendo al dominio español. Su última fortaleza fue Tayascal, a orillas del lago Petenitza, en las profundidades de la selva guatemalteca. El pueblo maya es un grupo homogéneo que ha ocupado casi siempre el mismo territorio durante miles de años. Estas personas hablan de una treintena de lenguas, tan parecidas que los lingüistas han concluido que todas ellas tienen el mismo origen. Una lengua proto-maya que podría ser tan antigua como de 7000 años atrás. La evolución en el sitio de su lenguaje implica que los mayas eran habitantes originales permanentes de esta región, y da a entender que los 2 millones de mayas que viven actualmente comparten probablemente una antigua raíz genética común. Los mayas no tenían poder político centralizado. Ellos desarrollan una cultura común, absorbiendo y desarrollando elementos tomados de sus vecinos. El largo calendario, la escritura con glifos y los principios fundamentales de su religión pueden ser directamente correlacionados con los olmecas por el intermedio de Izapa. La civilización olmeca desapareció antes de la llegada de Cristo, pero su herencia fue la base de todas las civilizaciones mesoamericanas, tales como las de los zapotecas del monte Alban, la de la gran Hemogenia de Teotihuacán, la de los toltecas de Tula y finalmente la de los aztecas.
Los mayas recibieron también influencias por Teotihuacán, que controlaba las tierras altas de México desde el primero al séptimo siglo. Su edad de oro duró unos 5 siglos, del 300 al 800 AD. Luego ellos cesaron de construir templos, declinaron y se fragmentaron en diversos estados que fueron un botín fácil para las fuerzas invasoras del norte, como los toltecas, que habían sido desalojados de Tula hacia el fin del X siglo. Estos últimos se volvieron la élite dirigente de los mayas durante el periodo postclásico. Los dioses toltecas fueron agregados al panteón maya, pero los toltecas fueron absorbidos y ellos adoptaron la lengua maya yacateca. Los mayas estaban organizados en ciudades-estados, que a veces se ayudaban, que a veces se combatían, pero ellos compartían las mismas creencias y se sometían a sacerdotes cuyo poder provenía de sus conocimientos en astronomía, matemáticas y numerología. Los mayas eran muy conscientes del paso del tiempo. Ellos registraban algunas fechas sobre estelas y probablemente muchas en libros actualmente perdidos, porque los sacerdotes españoles los destruían sistemáticamente para hacer desaparecer toda la marca de creencias paganas. Los mayas rindieron culto a las fuerzas de la naturaleza. Esto nos demuestra que la cultura maya era politeísta. Todas las creaciones mayas están fundamentadas por una concepción religiosa del mundo, ya que éste se concibe de origen divino y permeado por energías sagradas que determinan todo acontecer. Estas energías son los dioses, que encarnan las fuerzas de la naturaleza, como los astros y la lluvia, y también son energías de muerte, como los dioses que producen enfermedades y la misma muerte. Pero esas deidades también tienen aspectos animales. El sol se manifiesta a veces como una guacamaya o un jaguar, la lluvia como una serpiente, la muerte como un murciélago o un búho. En las artes plásticas se representan como seres fantásticos, mezcla de varios animales y formas humanas que llevan a un atributo animal y vegetal, como ojos de serpiente, garras, colmillos y hojas saliendo de su frente. El universo está constituido por 3 grandes planos horizontales: el cielo, la tierra y el inframundo. En el cielo, dividido en 3 estratos o niveles, reciben los astros, que son dioses, como la luna y Venus. El espacio celeste está representado por una deidad llamada Itzamna, el dragón, que se representa como una serpiente emplumada de 2 cabezas, o un dragón, mezcla de serpiente, ave, lagarto y venado. Este dios, que es el supremo de la religión maya, simboliza la energía fecundante del cosmos, que infunde vida a todo el universo. La tierra es una plancha plana que flota sobre el agua, pero también se concibe como un gran cocodrilo o lagarto, en cuyo dorso crece la vegetación. Los mayas yucatecos la llamaron Chucmamul Ain, gran cocodrilo ladoso. Los mayas clásicos desarrollaron, según las regiones, diversos estilos de arquitectura, pintura, escultura y otras artes, en las que se desplegaron un alto grado de calidad técnica. La labor de los artistas estuvo íntimamente relacionada con las características sociales, culturales y políticas de su entorno. El despliegue ritual era esencial para reafirmar el poder político. Los grandes conjuntos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos servían como escenario para la actividad ritual y cortesana, la cual involucraba el uso de artefactos lujosos, complejamente elaborados, tales como vestimenta, adornos personales y otros de uso ritual. Entre dichos objetos de lujo también formaban parte de utensilios funerarios, cuyo grado de elaboración reflejaba la categoría del individuo en vida. En buena medida, el arte del periodo clásico se derivó de modelos organizados durante el preclásico. Sin embargo, fue en el periodo clásico cuando se alcanzaron los niveles más altos de elaboración artística, tanto en las artes monumentales como en los objetos portátiles. La planificación de los centros ceremoniales mayas siguió la topografía y condiciones del terreno, lo que determinó las diferentes formas y estructuras de las edificaciones. La arquitectura maya participó de las características generales de las culturas americanas,
pero tuvo modalidades especiales, incluso dentro de su propio estilo. El arco falso, bóveda maya, cresterías o peines, estelas y altares, etc. Se registraron varios estilos arquitectónicos, como el estilo Petén, el estilo Usumacinta, estilo Puc, y hubo además otro detalle muy valioso, el de la pintura integrada a la arquitectura. Incluye una gran variedad de manifestaciones, altares, estelas, lápidas, dinteles, zoomorfos, tableros, tronos, jambas, columnas, figuras de bulto y marcadores de juego de pelota. Sus principales características son la utilización del relieve, la monumentalidad en el tratamiento de los temas, el uso del color en el acabado superficial, la dependencia del ámbito arquitectónico, la profusión de signos caligráficos y ornamentales, la relevancia de las líneas curvas y el carácter abigarrado y escenográfico de la composición.